Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día con la fuente de la verdadera esperanza, la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para alentarnos, equiparnos, para guiarnos, para consolarnos en cualquier situación que nos toque vivir en este mundo. En cualquier situación que atravesemos, la palabra de Dios es suficiente. La semana pasada hablamos de la impaciencia y vimos cómo debemos como cristianos descansar en la voluntad de Dios, quien tiene el control de todo lo que acontece en nuestras vidas, y que debemos ser intencionales en cultivar la paciencia, y que es vital para poder crecer en este fruto del Espíritu, llenarnos de la palabra de Dios. En el día de hoy hablaremos de un tema pero muy importante. En nuestras vidas cristianas hablaremos de que debemos tener cuidado de no ser malagradecidos. Y la realidad es que si nos preguntamos, ¿qué tan agradecidos somos? ¿Qué clase de personas somos? ¿Somos de aquellos que agradecemos a Dios por las bendiciones que Él nos da día a día? ¿O eres del tipo de persona que es ingrata, que está siempre quejándose por lo que desea y no tiene? O por lo que le falta. Y de verdad que para hablar el tema de hoy, queremos darle la bienvenida nuevamente al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Como siempre, un placer estar aquí y poder compartir en Conectando con la Palabra. Amén, pastor. Muchos buenos testimonios de la semana. La verdad es que la palabra de Dios fue poderosa con el tema de la paciencia y ciertamente nos mostró que nosotros tenemos mucho problema con la paciencia. Es así, es así. Es una realidad. Así es. Pues bueno, vamos con el tema de hoy, pastor, que es la falta de agradecimiento. Y yo quisiera iniciar. La verdad es que Dios en Cristo nos ha dado mucho. Nosotros estábamos todos condenados y hoy somos libres. Éramos esclavos y hoy somos hijos. Nosotros merecíamos condenación y hoy somos coherederos con Jesús. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, muchas veces somos ingratos. Yo quisiera, pastor, empezar con la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, muchas veces nosotros somos malagradecidos. Somos malagradecidos e ingratos, Daniel, yo diría, porque tenemos una mala memoria y se nos olvida todos los favores que nosotros hemos recibido de las manos de Dios, todas las bendiciones. Es beneficio tras beneficio que el Señor nos da en su gracia. Y la persona mal agradecida o la persona ingrata es la persona que no tiene gracia. Fíjate cómo es, que está privada de agradecimiento. Una persona ingrata es la que paga mal por bien. Entonces Dios continuamente nos está haciendo bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quejamos. ¿Por qué? Porque entendemos que el mundo debe ser como yo quiero, que las cosas deben salir como yo deseo y no como Dios quiere. Entonces, esa ingratitud es una rebelión contra Dios. Y te voy a decir algo más, Daniel. Esa ingratitud es una característica de los tiempos que estamos viviendo. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo en su segunda epístola, le dice: mira, Timoteo, tú debes saber que en los últimos tiempos serán tiempos muy peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, centrados en sí mismos, y empieza a dar la característica de esos hombres: serán avaros, vanidosos, soberbios, ingratos. No tendrán gratitud. Serán hombres que entienden que todo se les debe, que Dios debe complacerlo en todos sus deseos, y las cosas no son así. La verdad, pastor, es que usted habla de Timoteo y es como si estuviera leyendo el día de hoy y hablándonos a nosotros el día de hoy, porque de eso que usted está hablando, de amadores de sí mismos, es lo que nosotros estamos viendo en el día a día
de la época que estamos viviendo en el día de hoy. Pero usted acaba de decir que el ser malagradecido es decirle a Dios que tenemos un plan, que tenemos un plan mejor que el de Él para nuestras vidas, porque al final es como decirle a Dios, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has hecho. ¿Qué debe diferenciar a un cristiano? Porque muchas veces nosotros lo hacemos y estamos descontentos con lo que sucede. ¿Qué debe diferenciar a una persona creyente? Que nosotros no podemos ser ingratos. Lo opuesto a la ingratitud es la gratitud. La gratitud la podemos definir como ese sentimiento de estima, de reconocimiento hacia alguien que nos ha hecho un gran favor. La palabra gratitud viene de gracia y que nos da la idea de la persona que tiene la conciencia, Daniel, que se le ha hecho un gran favor y ese favor que me hicieron crea en mí un sentimiento de gratitud. Es la persona, sí. No, que es la persona que tiene buena memoria para recordar las bendiciones que Dios le ha dado. Sí, la verdad es que ciertamente nosotros, pastor, olvidamos fácil. Olvidamos fácil. Y porque olvidamos fácil, ¿qué pensamiento podemos traer nosotros a nuestra mente para ser personas agradecidas, para poder cultivar eso? Bueno, esa es una buena pregunta, Daniel. Mira, en el Salmo 103 el salmista dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros debemos estar continuamente ofreciendo alabanzas al Señor, mostrando nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho con nosotros. Tú sabes que en la Biblia se nos pone un ejemplo de agradecimiento donde el Señor van 10 leprosos pidiéndole al Señor que tenga misericordia de ellos. El Señor les dice a esos leprosos, vayan donde el sacerdote y muéstrense allí a los sacerdotes. Y cuando ellos iban camino a los sacerdotes, 10 hombres fueron sanados. Y dice la palabra que solamente uno de ellos regresó dando gracias. Y el Señor dice, pero yo sané a 10 y los otros 9, ¿dónde están? Bueno, no pudieron dar gracias, no quisieron reconocer, Daniel, los beneficios o el gran beneficio que habían recibido al ser sanados, porque tú sabes que la lepra conllevaba un aislamiento social. Entonces, la persona agradecida es la persona que reconoce que lo que está disfrutando, lo que tiene, le fue dado por Dios. Que no fue el fruto de su propio esfuerzo, sino que Dios me lo da a través de su trabajo, a través de sus bondades, a través de mi trabajo, a través de sus bondades y misericordia. Pero lo segundo que debemos ver es que yo soy indigno de lo que Dios me está dando, porque yo era un enemigo de Dios, yo merecía el infierno y Dios me ha dado muchísimas bendiciones. Entonces yo debo recordar eso. Yo he recibido un regalo de Dios, un regalo del cual yo soy indigno, y es un regalo con muchas facetas. Tú ves, por eso yo debo estar continuamente ofreciendo a Dios mis acciones de gracias. La verdad, pastor, que usted decía ahora, hay que recordar, y nosotros de verdad que olvidamos fácil, y oyéndolo me llega a mí, me recuerdo la historia del pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto, que ellos vieron todas esas plagas, habiendo el Mar Rojo, cómo ellos fueron trasladados al otro lado, cómo los que lo iban persiguiendo murieron. Y dicen que en ese momento, ¿qué hicieron ellos? Se alegraron porque vieron a Dios, pero dicen prontamente olvidaron. Y yo creo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy exactamente lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Es así, Daniel. Bueno, pues pastor, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para ser agradecido? Es simple, Daniel. El agradecimiento, la gratitud, es un fruto del Espíritu Santo. Ok. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, cuando yo estoy controlado
por la palabra de Dios en cada área de mi vida, caminando conforme a lo que Dios dice en su palabra, yo voy a vivir continuamente agradecido de Dios, contento con lo que Dios me da, cantando a Dios y alabándolo con un corazón agradecido. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y dice lo siguiente, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. O sea que nosotros debemos desarrollar, Daniel, ese espíritu de dar siempre gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero tristemente, la acción de gracias que debe ser parte de nuestras vidas, que debe ser parte integral, no lo cultivamos. Y dice la palabra que nosotros debemos dar a Dios gracias siempre. Pastor, a mí me encantaría que usted abundara un poquito más en el tema de cómo podemos ser agradecidos. Ok. Mira, Daniel, nosotros debemos gloriarnos en Dios en todo tiempo y en todo momento alabando su nombre. Dice primero a los Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dar gracias en todo significa dar gracias en todo tiempo y en todo momento sin interrupción. Antes de recibir las bendiciones debemos dar gracias cuando las recibimos y después de haberlas recibido. Y eso tú me vas a decir, amén. Fíjate que cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, estaban contentísimos, Dios los había liberado. Pero cuando vinieron las pruebas, la falta de agua, cuando los persiguieron los egipcios, ellos ahí se quejaron antes de cruzar el Mar Rojo. Pero si damos gracias, debe ser en todo tiempo y en todo momento. Jonás estaba en angustia cuando estaba en el vientre del pez. ¿Y qué tuvo que hacer? Dar gracias. Daniel, cuando salió el edicto que el rey firmó, que solamente se podía adorar, ¿verdad? Al Dios de ellos. Él entró en su casa, abrió las ventanas y dice la Escritura que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios. Si tú te acuerdas en el caso de Josafat, antes de la batalla, él dio gracias. Cristo, frente a algo tan triste, Daniel, como fue la muerte de Lázaro, frente a la tumba de Lázaro, él dio gracias a su padre porque su padre lo escuchaba. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que nosotros damos gracias por fe. Cuando viene una situación aflictiva a nosotros, que no sabemos cuál es el resultado, que estamos en dolor, en tristeza, por una enfermedad, por una aflicción, debemos dar gracias porque dice la Escritura que todas las cosas obran para bien. Debemos dar gracias porque en todas las cosas nosotros somos más que vencedores. Debemos dar gracias porque Dios está en control de todo continuamente. Nada escapa de la mano de Dios. O sea, fíjate cuál es el punto. ¿Por qué debemos dar gracias siempre? Porque no hay ninguna situación que escape del control soberano de Dios. O sea, mira qué maravilloso es esto. En todo tiempo y en todo momento, el Dios soberano, nuestro Creador, quien controla todas las cosas, está cuidando de nosotros. Entonces, hay que dar gracias por todas las cosas que vienen a nuestras vidas, Daniel. No podemos ser mal agradecidos, pero este es un espíritu que debemos cultivar continuamente y debemos estar apercibidos. Te repito, porque nosotros tendemos a ver las cosas que nos faltan y no todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo. La verdad, pastor, que ha sido muy edificante para nosotros el primer segmento. Que Dios nos ayude de verdad a ser agradecidos y no pensar como el camionero que dice que su camión es producto de su propio esfuerzo. La verdad es que nosotros lo que tenemos no es
porque nosotros lo merecemos, sino porque Dios en su bondad y en su misericordia nos lo regala. Pero ahora vamos a dejarlo hasta aquí, y en breve continuamos con nuestro segundo segmento. Bueno, pastor, seguimos avanzando con nuestro segundo segmento y quisiéramos preguntarle, pastor, ahora, ¿por qué debemos dar gracias a Dios siempre? De verdad, cada situación que pase en mi vida yo tengo que darle gracias. Bueno, sí, ya vimos que debemos dar gracias antes, durante y después de las pruebas, porque todas las cosas vienen de la mano de Dios. Mira, Daniel, hay cosas tan sencillas que nosotros no damos gracias. Dice la Escritura que Dios nos colma de beneficios cada día. O sea, cada día el Dios de nuestra salvación nos colma de beneficios. Fíjate algo, hoy estaba lloviendo aquí en nuestro país. ¿Quién es que hace llover? Es Dios. ¿Quién es que hace salir su sol sobre buenos y malos? Es Dios. Y esa lluvia que cae, riega la tierra, riega los cultivos, llena los ríos, va a los mares. ¿Quién nos da el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha? Viene de mano de Dios. Los alimentos que nosotros podemos disfrutar vienen de mano de Dios. La prosperidad que podemos tener viene de la mano del Señor. Tú tienes un matrimonio, tu esposa, tus hijos, un trabajo, estás en salud en este momento, tienes alimento en nuestro país, no hay guerra, no hay peligro de guerra. Todas esas cosas vienen de la mano de Dios. Y fíjate algo, esas son bendiciones materiales, pero también hay bendiciones espirituales que vienen a nosotros. Y tú lo sabes. Nosotros hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. Los creyentes, Dios nos escogió en su misericordia y en su gracia desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Dios nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo. Daniel, nosotros en este momento podríamos andar por el mundo sin ninguna esperanza, sin saber qué va a ocurrir con nuestras vidas cuando muramos. Ahora está el peligro de la pandemia y nadie quiere contagiarse, nadie quiere morirse, pero te digo algo. Si nosotros morimos, sabemos a dónde vamos. Dios, por el puro afecto de su voluntad, nos escogió, nos llamó para alabanza de su gloria. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. ¿Y tú quieres mayor bendición que esa, Daniel? ¿No la hay? La verdad que no, pastor. Yo entendí claro. Nosotros tenemos que estar en todo momento dándole gracias al Padre. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de Jesucristo. Nosotros tenemos un Padre sabio, amoroso, que cuida de nosotros en medio de pruebas, de dificultades, de adversidades, que nos da prosperidad. Y eso nos lleva a dar gracias. Daniel, a mí me gustaría que nuestros oyentes y las personas que nos están también viendo a través de las redes hagan el siguiente ejercicio. Se acostumbren cada día a darle gracias a Dios por 5 bendiciones que Él le da. Mira, uno se despierta por la mañana y abre los ojos, Daniel. Uno tiene que dar gracias porque uno pudo abrir los ojos en ese día, porque uno pudo haber muerto, porque uno puede levantarse de la cama, porque puede tomar agua, porque puede desayunar, porque tiene su familia. Entonces uno debe acostumbrarse a cada día poder dar gracias a Dios por 5 cosas. Y así uno empieza a cultivar un corazón agradecido. En la Escritura vemos continuamente cómo muchos creyentes dan gracias a Dios
por Él haber diseñado ese plan perfecto de redención, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cómo ese Padre nos fortalece con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cómo hace que habite Cristo en nuestros corazones. Te estoy hablando ahora, Daniel, de bendiciones espirituales también, no solamente de las bendiciones materiales. Cómo Él nos arraiga, nos cimenta en amor para que nosotros podamos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo. Cómo ese Padre que es todopoderoso, Daniel, responde nuestras oraciones de una manera mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o entender. Entonces, cuando tenemos esa visión, nos acostumbramos a dar gracias a ese Padre Celestial. Daniel, ¿quién fue que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados? Cuando andábamos sin esperanza en el mundo. Dice Efesios que ese Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia. Y la gracia es un favor inmerecido. Y eso fue lo que hizo el Padre Celestial con nosotros. La verdad, pastor, que me ha encantado cómo usted ha dividido las bendiciones temporales o de este mundo de las espirituales, porque tristemente vivimos en una generación donde somos expertos en reconocer las bendiciones espirituales. Yo le preguntaba a un grupo la semana pasada, ¿ustedes estuvieran dispuestos en este momento a cambiar espejito por oro, como cambiaron los indios? Y la mayoría decía que no, solamente si los espejitos eran de ellos, para cambiarlo con el oro. Ellos conocían con claridad el tema de la bendición. Y muchas veces el problema de nosotros es que nosotros no entendemos las bendiciones espirituales que hemos recibido. La misma palabra dice que somos extranjeros, no somos de aquí, somos de otro lugar y somos peregrinos. Pero la verdad es que nosotros nos amargamos, nosotros nos sentimos mal y somos ingratos porque no tenemos cosas temporales y es porque olvidamos definitivamente lo que usted acaba de hablar ahora mismo. Es así, por eso te dije al principio y te lo mantengo, que debemos desarrollar esa buena memoria. Fíjate, bendiciones materiales, bendiciones que nos da el Padre. Esas bendiciones las recibimos a través de Jesucristo. ¿Quién fue que nos abrió ese camino al Padre? Cristo. Nuestro pecado nos separaba de Dios el Padre, de la Trinidad, vamos a decirlo así. ¿Quién derribó ese muro que nos separaba y nos has hecho aceptos delante de Dios? Cristo. ¿Quién cargó con nuestros pecados en la cruz? Cristo. ¿Quién obedeció al Padre a la perfección? El Señor Jesús. Por eso Él murió, resucitó, porque Dios lo levantó, porque había aceptado el sacrificio que Él realizó para nosotros. Entonces, quien compró todas las bendiciones para nosotros fue Jesucristo. Pero yo te voy a hablar de una bendición más que nosotros tenemos, Daniel. Nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Tú sabes lo que es eso? El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios mismo mora en nosotros. Dios mismo nos está guiando. Dios mismo, cuando nosotros hacemos cosas que no debemos hacer, que transgredimos la ley de Dios, que pecamos, dentro de nosotros nos da testimonio de que hemos obrado mal. Yo te digo la verdad, nosotros deberíamos vivir de rodillas, dando gracias a Dios, mirando el amor que el Padre nos mostró, como dice el texto de Primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y cómo nos guía en el Espíritu. Fíjate, Daniel, tú tienes 3 hijos. Y cuando tus hijos estaban pequeños y aún ahora, si tú los dejabas solos, ¿qué querían tus hijos? Comer quizás dulce o papita, platanito, comida basura, como le dicen, ¿verdad? Y eso no lo iba a ayudar, no le iba a ayudar en su desarrollo, iba a afectar su salud.
Nosotros los padres sabemos qué es lo que más conviene a nuestros hijos. Y así es Dios con nosotros. Dios tiene la eternidad frente a Él y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe qué tipo de pruebas, de bendiciones nos envía. Porque te digo la verdad, las pruebas son bendiciones. No nos perdamos porque lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos cada día a la imagen de Jesucristo. Y Él sabe el tipo de pruebas, el tipo de situaciones que nos envía para Él darnos ese crecimiento. Así es, oyéndolo, pastor, solamente recuerdo en uno de los programas anteriores, hablando del tema, muy difícil muchas veces para nosotros ver en el momento de angustia esa bendición. Pero recuerdo que uno de ustedes decía, cuando una bendición, cuando una aflicción te acerca a Dios, se convierte en una bendición. Es decir, que Dios siempre está obrando y lo que más me ha gustado de este segundo segmento es eso que usted dijo, el poder anotar esas bendiciones. Nos va a ayudar a nosotros a poder recordar, porque es que son tantas, pero las olvidamos. Y eso nos va a ayudar a nosotros continuamente poder recordar lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Pastor, ¿qué exhortación final usted nos puede dar a nosotros para no ser como esos 9 leprosos que, siendo sanado de algo tan maravilloso como era ser limpiado de la lepra, gente que era considerado inmune, como usted decía, que estaba aislado, que no podía estar, van a un lugar, son sanados, no se devuelve? ¿Qué nosotros podemos hacer para ser como ese que sí se regresó a dar las gracias? Bueno, mira, debemos saber que Dios es que controla todas las cosas, que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Él las diseña para nosotros. Debemos acostumbrarnos a darle gracias por su bondad, su amor, su salvación, todas las bendiciones materiales y espirituales que nos ha dado. Debemos aprender a dar gracias por todas las aflicciones, por todas las victorias y por todas las aparentes derrotas que vienen a nuestras vidas. Porque déjame decirte algo, Daniel. La única persona que puede dar gracias por todas las cosas es aquella que sabe que no es nadie, que sabe que es una persona que ha transgredido la ley de Dios, que es culpable, que merece la condenación eterna y que Dios en su misericordia le ha dado vida. Es la persona humilde, porque el orgulloso piensa que él merece todas las cosas y mucho más, y por eso es que nada ni nadie puede satisfacerlo. Para ser agradecidos debemos ser humildes. Y ese es un fruto del Espíritu, en el sentido de que debemos llenarnos del Espíritu, llenarnos de la palabra, seguir los mandamientos de Dios. Déjame ponerte un ejemplo de una persona humilde que evalúa la vida con una actitud de agradecimiento. Había un ministro del Evangelio, su nombre es Matthew Henry, o era. A él le robaron todo lo que tenía. Y cuando él llega a su casa, él dice lo siguiente: yo doy gracias a Dios porque esta es la primera vez que me asaltan. En segundo lugar, doy gracias a Dios porque solo se llevaron mi cartera y no mi vida. En tercer lugar, doy gracias a Dios porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho, no había mucho dinero en la cartera. Y por último, y oye esto que importante, doy gracias a Dios porque yo fui el robado y no el que robó. Fíjense cómo él, en medio de la situación en la cual se encontraba, él expresa su agradecimiento. Pero te voy a poner otra ilustración. Esta ilustración la dijo el ministro Wesley. 13 años antes de su conversión, este hombre, John Wesley, él estaba en la universidad y tuvo una conversación con el portero de la universidad donde él estudiaba. Él ve a este hombre humilde que se veía su pobreza, y este hombre solamente tenía una muda de ropa y no había comido nada en ese día, solo había ingerido un vaso de agua. Y aún así ese hombre estaba lleno de gozo y de agradecimiento hacia Dios.
Y Wesley, extrañado, le dice, pero tú le estás dando gracias a Dios, porque aunque no tienes ropa para vestirte, no tienes nada para comer, no tienes dónde dormir. Y el portero, que realmente le faltaban todas esas cosas, le dijo, yo le doy gracias a Dios porque me ha dado la vida. Me ha dado un corazón para amarle y un deseo de servirle. Fíjate dónde estaba el corazón de ese hombre. Y así debemos ser nosotros, Daniel, agradecidos por todas las bendiciones materiales y espirituales que Dios nos ha dado. Fíjate algo. Nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Nosotros vamos camino al cielo y tenemos una mansión en el cielo. Aquí en la tierra, no importa lo que pase, podemos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos el amor de Dios que nunca nos falla. Daniel, en el caso nuestro, tenemos nuestra familia, tenemos amigos, tenemos una iglesia, estamos sirviendo al Señor, tenemos la corona de vida, tenemos un Salvador, quien es Jesucristo, quien suple todas nuestras necesidades. Entonces, a nosotros no nos falta nada. Tenemos de una forma que sobreabunda. Estamos llenos de bendiciones. No hay razón para ser unos ingratos y unos mal agradecidos. Bueno, la verdad, pastor, que yo lo oía y era increíble porque mientras usted iba hablando, diciendo, viendo inclusive lo que decía Matthew Henry, cuántas bendiciones tenemos, ¿eh? Cuántas bendiciones tenemos en el día a día y no agradecemos. De verdad que muchísimas gracias por este tiempo y por su tiempo de siempre. Gracias por permitirnos conectar este tema con la palabra de Dios. Un tema tan importante para nuestras vidas. Las palabras de Dios, como yo decía ahorita, nos recuerda que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y su fidelidad no es como nosotros, que es pequeña, su fidelidad es grande. Lo triste es que aún sabiendo eso, muchas veces nosotros somos como esos 9 leprosos, malagradecidos. Que Dios nos perdone de verdad por nuestra falta de gratitud, que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillosas bendiciones que como cristianos ya tenemos, que son muchas. A pesar de nuestra maldad, como usted decía en Efesios, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, nos aceptó en Cristo. En Cristo, ¿qué tenemos? Tenemos redención, perdón de nuestros pecados, revelación, herencia. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo da garantía de la herencia, de nuestra nueva ciudadanía, que ya no es de este mundo. Que Dios nos ayude de verdad a ser agradecidos. Lo más valioso ya lo recibimos, la salvación de nuestras almas en Cristo. Que Dios nos abra los ojos para que ninguna cosa temporal, por maravillosa que parezca, nos haga perder de vista lo que Dios nos ha dado en Cristo. Gracias de verdad por estar con nosotros cada semana, todos los que nos oyen, los que nos ven. Para nosotros es un enorme privilegio. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra.